Me llamo Laura y tengo 29 años. Por un breve momento, todo se sintió bien. Era un martes por la noche tranquilo, solo estábamos los tres, y papá me miró desde su sillón reclinable. Su voz estaba más suave que de costumbre. Gracias por todo, cariño. No podríamos hacer esto sin ti. Sentí un calor extenderse por el pecho, la sensación de que quizá los últimos 2 años de sacrificios habían valido la pena. Y entonces, los faros del carro cruzaron la ventana de la sala. La camioneta de Marco entró en la entrada de la casa. Los hombros de mi mamá se tensaron al instante. Cuando se cerró de golpe la puerta del carro, escuché la voz aguda de Sandra antes de que siquiera llegara al porche, quejándose de los vecinos. El calor en mi pecho se convirtió en hielo. Mientras entraban, escuché a Marco susurrarle: «Solo sé amable 5 minutos, ¿sí? Todavía la necesitamos para el pago del próximo mes». Y supe que esa paz nunca había sido real. Ese susurro escalofriante fue un recordatorio claro de la decisión que había tomado 2 años atrás, cuando mis padres me explicaron que no podían seguir pagando la hipoteca después de que papá tuvo que dejar su trabajo en la construcción por su salud. Por supuesto, había aceptado ayudar, así que dejé mi apartamento y volví a mi dormitorio de la infancia. Al principio se sentía raro dormir en el mismo cuarto donde había hecho tareas y había tenido pijamadas con amigas. Pero instalé mi computadora en la esquina, conseguí una buena conexión a internet y hice que funcionara. La mayor parte de mi trabajo era remoto de todos modos, así que no importaba dónde viviera. El arreglo resultó mejor de lo que esperaba. Ganaba buen dinero como desarrolladora, alrededor de $85,000 al año de salario. Pero el dinero de verdad venía de los bonos. Cada vez que uno de mis programas se vendía a una gran empresa de tecnología, recibía un porcentaje. Algunos meses ganaba $10,000 o $15,000 extra solo con esos bonos. Usaba mi sueldo fijo para cubrir la hipoteca, los servicios, la comida, el seguro del carro y otros gastos de la familia. No era una carga porque ya estaba acostumbrada a vivir con esa cantidad de todos modos. Pero aquí está lo que mi familia no sabía. Estaba poniendo cada bono en una cuenta de ahorros aparte. Nunca les conté sobre el dinero de los bonos. Ni a mis padres, ni a mi hermano mayor, Marco, que vivía al otro lado de la ciudad con su esposa, Sandra, y sus 2 hijos. Amaba a mi familia, pero sabía lo que pasaría si se enteraban de mis ingresos reales. Encontrarían maneras de gastarlo. Marco siempre estaba pidiendo dinero. «Oye, Laura, ¿me puedes prestar $500? Tomás necesita botines nuevos de fútbol y Sandra quiere remodelar la cocina. Laura, la mamá de Sandra necesita una cirugía y no nos alcanza para las cuentas del hospital». Ayudaba cuando podía con mi sueldo regular, pero me callaba sobre los bonos. En 2 años había ahorrado casi $180,000. Estaba planeando comprar pronto mi propio lugar, quizá un lindo apartamento en una zona moderna de Bogotá. Todo iba sobre ruedas excepto por las cenas familiares. Marco y Sandra venían todos los domingos, y esas comidas eran una tortura. Sandra nunca me había querido, y se aseguraba de que yo lo supiera. Decía, mirándome como si hubiera salido arrastrándome de un basurero: «Laura, ¿qué es esa blusa? Te vistes como si todavía estuvieras en la secundaria. ¿No te importa tu apariencia?» Marco solo se reía. «Sandra solo intenta ayudarte, hermana. Ella sabe de moda». Lo peor era ver a Sandra presumir ropa que había comprado con el dinero que Marco me había pedido prestado. Desfilaba con un vestido nuevo de diseñador, hablando de lo importante que era invertir en prendas de calidad. Por lo general escapaba a mi cuarto tan pronto como podía, diciendo que tenía trabajo que hacer. Escuchaba la voz de Sandra subir por las escaleras. Ahí va otra vez, corriendo a esconderse en su pequeña burbuja. Nunca va a madurar si sigue evitando la vida real. Pero me mantenía callada y seguía ahorrando dinero. Pronto tendría lo suficiente para el enganche de mi propio lugar y ya no tendría que lidiar más con los comentarios de Sandra. Con el tiempo la rutina se volvió algo normal. Me despertaba, preparaba café, revisaba mis correos y empezaba a programar. Mis padres solían estar en silencio por las mañanas. Papá generalmente estaba sentado en su sillón reclinable viendo las noticias. Mamá se preparaba para su turno en la tienda. Cenábamos juntos casi todas las noches
y en realidad era agradable volver a tener ese tiempo en familia. Pero luego llegaba el domingo. Marco llegaba en su camioneta con Sandra y los niños. Tomás, de 8 años, y Emma, de 6 años, irrumpían por la puerta, y Sandra los seguía detrás, ya buscando algo que criticar. Decía, sin siquiera molestarse en saludar: «Ay, Laura, estás usando ese suéter viejo otra vez. ¿No tienes nada que te quede bien?» Bajaba la mirada a mi suéter perfectamente bien, el que había comprado apenas el mes pasado. «Es cómodo», decía yo. Sandra respondía alisando su propia blusa costosa. «La comodidad no lo es todo. Una mujer tiene que esforzarse». Los niños corrían por toda la casa, y Sandra se plantaba en el sofá como si fuera dueña del lugar. Empezaba a contarles a mis padres sobre sus últimas compras, sus clases de yoga, los dramas de sus amigas. Mientras tanto, Marco estaba en la cocina con papá hablando de deportes o quejándose de su trabajo. Sandra anunciaba: «Marco está trabajando tan duro, se merece un ascenso, pero su jefe no lo valora». Me mordía la lengua, recordando todas las veces que Marco me había llamado para pedirme dinero porque lo habían pasado por alto para un aumento o un bono. Era un buen tipo, pero no era el empleado más confiable. Sandra, sin embargo, lo hacía sonar como si fuera el trabajador más esforzado de todo el país. Lo peor era cuando Sandra empezaba a darme consejos de vida. «Sabes, Laura, deberías estar saliendo con alguien, divirtiéndote, quizá pensando en formar tu propia familia». Lo que ella no entendía era que yo estaba perfectamente feliz con mi vida. Tenía un buen trabajo, estaba ayudando a mis padres y estaba construyendo un futuro para mí misma. No necesitaba su aprobación ni sus consejos. Necesitaba un descanso del drama familiar. Así que fui a visitar a mi amiga Jessica a su casa de campo por el fin de semana. Cuando regresé el domingo por la noche, vi demasiados carros en la entrada y luces encendidas en cada cuarto. Caminé hasta la puerta principal y vi juguetes tirados por todo el porche. Abrí la puerta al caos. Tomás y Emma corrían por la sala. Marco subía cajas al piso de arriba y Sandra dirigía todo como si fuera dueña del lugar. Me quedé de pie en la entrada con mi bolso de viaje. ¿Qué está pasando? Todos se detuvieron y me miraron. Mis padres salieron de la cocina con cara de culpa. Marco dejó su caja en el suelo. «Oye, hermana, pues hubo un cambio de planes. Perdí mi trabajo y ya no podemos pagar el arriendo». Miré alrededor todas las cajas y los muebles. «¿Así que se van a quedar aquí?» «Solo temporalmente», dijo Marco, «hasta que encuentre algo nuevo». Sandra se acercó con su sonrisa falsa. «De verdad apreciamos que nos dejes quedarnos aquí. Por supuesto, necesitaremos hacer ajustes en los cuartos. Tu habitación sería perfecta para los niños. Tú puedes mudarte al cuarto pequeño al final del pasillo». Dije con firmeza: «No voy a salir de mi cuarto. Trabajo desde casa. Necesito mi equipo de computadora y buen internet». La sonrisa de Sandra se hizo más tensa. «Bueno, creo que las necesidades de los niños deberían ir primero. Y yo soy la que está pagando la hipoteca y las cuentas», respondí. Sandra cruzó los brazos. «Bueno, eso no te da derecho a ser egoísta por un dormitorio. Somos familia». «Familia que nunca preguntó si yo quería invitados en casa», respondí. «Bien», dijo Sandra cuando me negué a ceder. «Quédate con tu precioso cuarto, pero no esperes que estemos agradecidos cuando ni siquiera puedes ser considerada con la familia que lo necesita». Subí las escaleras y cerré la puerta. Así comenzó su invasión de nuestra casa. La vida se volvió una pesadilla después de eso. La casa estaba constantemente ruidosa y caótica. Tomás y Emma corrían por todos los cuartos, gritando y peleando. Marco pasaba los días en el sofá viendo televisión y haciendo llamadas a medias sobre entrevistas de trabajo que nunca parecían concretarse. Cuando le preguntaba por su búsqueda de trabajo me decía: «Sigo buscando. El mercado está difícil ahora mismo». Los días se convirtieron en semanas y no estaba más cerca de encontrar trabajo o un departamento. Mientras tanto, Sandra actuaba como si nos estuviera haciendo un favor al estar allí. Lo peor era intentar trabajar. Los niños golpeaban mi puerta, corrían gritando frente a mi cuarto e interrumpían mis videollamadas con clientes. No podía concentrarme en nada. Una mañana, después de que Tomás se pasó 20 minutos pateando una pelota contra la pared junto a mi cuarto, le pregunté a Marco: «¿Puedes por favor mantener a los niños más tranquilos durante mis horas de trabajo?». Él dijo:
sin levantar la vista de su teléfono. Solo están siendo niños. Tú no entiendes por qué no tienes hijos. Intenté hablar con mis padres sobre eso, pero dijeron lo mismo. Estás exagerando, cariño, dijo mamá. Los niños necesitan jugar. No puedes esperar que estén en silencio todo el día. No estoy pidiendo silencio, dije. Estoy pidiendo consideración básica para poder hacer mi trabajo. Pero nadie me escuchó. Es más, Sandra parecía animar a los niños a ser más ruidosos después de nuestras conversaciones. El punto de quiebre llegó 2 meses después. Había salido a hacer diligencias por unas horas, y cuando volví, mi internet no funcionaba. Fui a revisar el router en mi cuarto y descubrí que alguien había cortado el cable de red con unas tijeras. El cable estaba cortado limpiamente en 2 pedazos. Estaba furiosa. Bajé furiosa las escaleras, con el cable cortado apretado en la mano. ¿Quién hizo esto?, exigí, levantando el cable. Sandra estaba sentada en el sofá, pintándose las uñas. Miró el cable y empezó a reírse. «Ah, eso», dijo, como si no fuera gran cosa. «Tomás estaba jugando con unas tijeras y debió haberse metido en tu cuarto. Los niños son niños». «Esto no tiene gracia. Tengo una entrega mañana y ahora no puedo trabajar». Sandra se encogió de hombros. «Tal vez deberías cerrar con llave tu puerta si te preocupa tanto tu preciada computadora. Tal vez deberías vigilar a tu hijo y enseñarle a no destruir las cosas de los demás», repliqué. Fue entonces cuando la falsa dulzura de Sandra desapareció por completo. «No te atrevas a decirme cómo criar a mis hijos. No tienes idea de lo que es ser madre. Sé lo que es tener respeto por las cosas de los demás», dije. Sandra se puso de pie. «Tomás tiene 6 años. Él no entiende tus cosas de trabajo. Pero tú eres una mujer adulta que debería entender que los accidentes pasan. Cortar cables con tijeras no es un accidente», dije. «Es destrucción». Marco entró en la sala entonces, junto con mis padres. Cuando expliqué lo que había pasado, esperaba que me respaldaran. En cambio, Marco solo suspiró. «Mira, hermana, lo siento por tu internet, pero Sandra tiene razón. Tú no tienes hijos, así que no entiendes lo difícil que es vigilarlos cada segundo. No les estoy pidiendo que los vigilen cada segundo. Les estoy pidiendo que les enseñen a no entrar en mi cuarto y romper mis cosas». Mamá dijo, «Los niños de su edad son naturalmente curiosos. Tú te metías en todo cuando eras pequeña». «Nunca destruí nada con tijeras», respondí. Papá asintió junto con los demás. «Estás siendo demasiado dura, Laura. Es solo un cable. Puedes comprar uno nuevo». No podía creerlo. Mi propia familia estaba poniéndose del lado de Sandra en lugar del mío, y yo era la que pagaba el techo sobre sus cabezas. Después de esa pelea, todo cambió. Mis padres casi no me hablaban ya. Marco me evitaba por completo. Sandra sonreía con suficiencia cada vez que me veía, como si hubiera ganado algún tipo de victoria. La casa se sentía fría y hostil. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en mi cuarto, tratando de trabajar a pesar del ruido y el caos constantes. Se suponía que esto era temporal, pero se sentía como si nunca fuera a terminar. Entonces recibí el bono que había estado esperando. Uno de mis programas se había vendido a una gran empresa de tecnología, y el pago fue enorme, casi $60,000. Eso elevó mis ahorros totales a casi $240,000, más que suficiente para lo que había estado planeando. Llevaba meses trabajando en secreto con un agente inmobiliario. David Patiño era un amigo de la universidad que se había metido en bienes raíces y le había pedido que estuviera atento al lugar adecuado. Quería algo moderno, tranquilo y completamente mío. 3 semanas después de que llegó el bono, David me llamó. «Creo que lo encontré. Apartamento de 2 habitaciones en una zona céntrica. Excelente edificio. Perfecto para alguien que trabaja desde casa. ¿Quieres verlo?» El apartamento era todo lo que había soñado. Ventanales del piso al techo, pisos de madera y un espacio de oficina separado donde podía trabajar sin interrupciones. El edificio tenía un gimnasio y lo mejor de todo, no había niños gritando. Antes de que siquiera termináramos el recorrido, le dije a David, «Lo tomo». El papeleo avanzó rápido. Puse $100,000 de entrada y me aprobaron la hipoteca sin problemas. Mis ingresos y mi historial crediticio eran excelentes y estaba comprando muy por debajo de mis posibilidades. En menos de 2 semanas estaba firmando los documentos finales.
Oficialmente era propietaria de una vivienda. Tenía mi propio lugar, mi vía de escape del caos en la casa de mis padres. Las llaves estaban en mi mano, pero decidí no decirle nada a mi familia todavía. Quería tener un plan antes de dar el siguiente paso. Fue entonces cuando me llamó mi jefe. Laura, tengo una oportunidad para ti. Hay una conferencia de programadores en São Paulo. 2 semanas, con todos los gastos pagados. Estarán algunos de los nombres más importantes de la tecnología, y creo que podrías sacarle mucho provecho. Miré alrededor de mi cuarto, escuchando a Emma llorar en el pasillo y a Tomás golpeando algo en la planta baja. 2 semanas lejos de esta casa sonaban como el paraíso. La acepto, dije. Cuando le dije a mi familia que me iba de viaje de trabajo, apenas reaccionaron. Nadie preguntó a dónde iba, de qué trataba la conferencia o cuándo exactamente volvería. No parecía importarles en absoluto. La conferencia fue increíble. Conocí a otros desarrolladores y me sentí yo misma de nuevo por primera vez en meses. Me quedé en una habitación de hotel silenciosa donde nadie me molestaba. No llamé a casa ni una sola vez durante esas 2 semanas. Y lo más revelador, nadie me llamó a mí tampoco. Cuando aterrizó mi vuelo, tomé un taxi a casa. El taxi entró en la entrada de la casa y supe de inmediato que algo andaba mal. Bajé con mi maleta y vi bolsas de basura esparcidas por el césped del frente. Cuando me acerqué, me di cuenta de que no eran bolsas de basura. Eran mis cosas, mi ropa, mis libros, mis pertenencias personales, todo metido en bolsas negras de basura y tirado sobre el pasto como si fuera basura de verdad. Caminé hasta la puerta principal y toqué. Podía oír voces adentro, luego pasos. La puerta se abrió y allí estaba toda mi familia, mamá, papá, Marco y Sandra. Todos me miraban como si yo fuera una visita indeseada. Señalé las bolsas en el césped. ¿Qué es esto? Mamá se veía incómoda, pero Sandra dio un paso al frente con esa sonrisa engreída que había llegado a odiar. Hicimos algunos cambios mientras no estabas. Los niños necesitaban más espacio, así que convertimos tu cuarto en una sala de juegos adecuada para ellos. La miré fijamente. ¿Cómo que hicieron eso? Mamá dijo, sin mirarme a los ojos. Los niños están creciendo y necesitan un lugar para jugar con seguridad. Arreglamos el sótano para ti. En realidad ahora está bastante agradable. Me acordé del sótano, oscuro, húmedo, con pequeñas ventanas cerca del techo y paredes de concreto. Olía a moho y tenía una recepción de celular terrible. Lo hemos limpiado por completo, dijo papá. Pusimos una cama y todo. Sandra prácticamente irradiaba satisfacción. Por supuesto, si no te gusta el arreglo, siempre eres libre de buscar tu propio lugar. Tienes 29 años después de todo. La mayoría de la gente de tu edad no vive con sus padres. Miré a mis padres esperando que dijeran algo, que me defendieran, que reconocieran lo que había estado haciendo por ellos. Pero solo se quedaron allí, evitando mirarme a los ojos. Entonces hice algo que sorprendió incluso a mí misma. Les sonreí. Una sonrisa real, genuina. ¿Sabes qué? Dije alegremente. Tienes toda la razón, Sandra. Debería buscar mi propio lugar. Pero tengo curiosidad. ¿Cómo planean exactamente pagar la hipoteca sin mi dinero? Marco se irguió con aire orgulloso. De hecho, encontré un trabajo la semana pasada. Buen salario, además. Estaremos bien sin tu ayuda. Sentí una oleada de alivio recorrerme. Esto era perfecto. ¡Qué noticia tan maravillosa!, dije, todavía sonriendo. Estoy muy feliz por todos ustedes. Bueno, entonces supongo que esto resulta perfecto para todos. Me voy. Todos se veían sorprendidos por mi reacción. Esperaban que les rogara, o que discutiera, o que me alterara. En cambio, yo actuaba como si acabaran de hacerme un favor. La sonrisa de Sandra se hizo más amplia y más cruel. Bien, ya era hora de que aprendieras a valerte por ti misma. Mis padres seguían sin decir mucho, pero tampoco estaban deteniendo nada de esto. Genial, dije. Me alegra tanto que todos estemos de acuerdo. Todos volvieron a entrar y escuché cómo la puerta se cerraba de golpe detrás de ellos. Sin despedida, sin buena suerte, sin reconocimiento de todo lo que había hecho por ellos en los últimos 2 años. Solo una puerta que se cerró de golpe. Saqué mi teléfono
y llamé a la empresa de mudanzas que ya había investigado semanas atrás. Hola, necesito un camión y 2 muchachos para recoger unas pertenencias y llevarlas al otro lado de la ciudad. ¿Qué tan pronto pueden estar aquí? Podemos tener una cuadrilla allí en 2 horas, dijeron. Perfecto. Mientras esperaba, me senté en mi carro y llamé a David para avisarle que me mudaría a mi apartamento hoy. Luego llamé a las empresas de servicios para poner todo a mi nombre. Todo encajó con facilidad. Cuando llegaron los de la mudanza, les tomó menos de 1 hora cargar todo en su camión. Toda mi vida en la casa de mis padres cabía en un pequeño camión de mudanza. El conductor preguntó, ¿a dónde? Le di mi nueva dirección y los seguí en mi carro hasta mi hermoso y silencioso apartamento. Mientras los veía subir mis cosas hasta el 3er piso, me sentí más ligera que en años. Por fin era libre. Mudarse a mi propio apartamento fue como entrar en un mundo diferente. Por primera vez en 2 años, me desperté con silencio. Nada de niños gritando, nada de la voz de Sandra atravesando las paredes, nada de caos constante. Solo paz. Me acomodé rápido a mi nueva vida. Mi oficina en casa era perfecta, luminosa, silenciosa y completamente mía. Mi productividad se disparó sin interrupciones. Estaba durmiendo mejor y de verdad disfrutando mi trabajo otra vez. Lo primero que hice fue bloquear todos los números de teléfono de mi familia. También cancelé cada pago que había estado haciendo por ellos, la hipoteca, los servicios, todo. Pasaron meses en paz. Me volqué en el trabajo y empecé a asumir proyectos más grandes y desafiantes. Sin el estrés de mantener a una familia desagradecida, tenía energía para cosas que había olvidado que disfrutaba. Me inscribí en el gimnasio del edificio, empecé a cocinar comidas elaboradas solo para mí e incluso salí a algunas citas. Mi cuenta bancaria crecía más rápido que nunca. Sin pagar por 4 personas extra, estaba ahorrando casi $3,000 al mes. Empecé a invertir, a planear viajes, a pensar en quizá comprar un lugar más grande en unos años. La vida era buena, muy buena. Entonces una noche sonó el timbre de mi puerta. Miré por la mirilla y se me cayó el estómago. Ahí estaban. Mamá, papá, Marco Gray y Sandra, todos parados en el pasillo de mi edificio, viéndose incómodos. Consideré no abrir, pero la curiosidad pudo más que yo. ¿Cómo habían conseguido siquiera mi dirección? Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. ¿Cómo me encontraron?, pregunté. Mamá dijo, viéndose avergonzada. Tu amiga Jessica nos lo dijo. Por supuesto que lo hizo. Hice una nota mental para tener una conversación con Jessica sobre los límites. ¿Qué quieren?, pregunté. Sandra pasó de inmediato junto a mí y entró a mi apartamento sin ser invitada. Los demás la siguieron, y de pronto mi santuario de paz volvió a ser invadido. Bonito lugar, dijo Sandra, mirando alrededor con obvia envidia. Debe costar una fortuna. Repetí, sin moverme del marco de la puerta. ¿Qué quieren? Marco se veía incómodo. Bueno, la cosa es que perdí mi trabajo otra vez hace 2 meses. No me sorprendió. Y estamos teniendo problemas con los pagos de la hipoteca, dijo papá. Casi me río. Déjame adivinar, ¿quieren que vuelva a pagar por ustedes? Somos familia, dijo mamá desesperada. Tenemos que ayudarnos unos a otros. ¿Ayudarnos? ¿Cuándo exactamente alguno de ustedes me ha ayudado a mí? Mira, dijo papá, sabemos que las cosas se pusieron tensas antes, pero podemos arreglar esto. Podrías volver a vivir con nosotros, ayudarnos a levantarnos otra vez. ¿Volver al sótano, quieres decir? Nadie respondió a eso. Hemos estado pensando, continuó mamá, y si el banco se queda con la casa, tendremos que venirnos a vivir contigo. La miré fijamente. ¿Perdón?, dijo Sandra con esa suficiencia tan familiar. Bueno, ¿a dónde más iríamos? Somos familia. No puedes simplemente abandonarnos. Fue entonces cuando empecé a reír de verdad, ese tipo de risa profunda del vientre que nace de la incredulidad pura. Cuando pude hablar de nuevo dije, ¿creen que voy a dejarlos vivir aquí? Después de que tiraron mis pertenencias al césped y me dijeron que me fuera a vivir al sótano, eso fue diferente, dijo Marco débilmente. Tienes razón, fue diferente. Fue el momento en que me di cuenta exactamente de lo que todos ustedes pensaban de mí. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Laura, por favor, estamos desesperados.
Deberían haber pensado en eso antes de decidir que yo no valía ni el respeto más básico. Nunca dijimos eso, protestó papá. No tenían que decirlo. Lo demostraron todos los días. Los insultos constantes de Sandra, los niños destruyendo mis cosas. Ninguno de ustedes defendiéndome cuando literalmente estaba pagando por sus vidas. Estábamos agradecidos, dijo mamá. No, no lo estaban. Se sentían con derecho a todo. Hay una diferencia. La falsa dulzura de Sandra había desaparecido por completo. Ahora, ¿sabes qué? Eres exactamente lo que siempre dije que eras. Una mujer amarga y egoísta que no entiende lo que significa la familia. Tienes razón, dije. No entiendo su versión de familia, donde una persona hace todo y a cambio la tratan como basura. Caminé hacia mi puerta y la abrí. Quiero que todos se vayan ahora. Laura, espera, dijo Marco. No podemos simplemente hablar de esto. Ya lo hicimos. La respuesta es no a todo. No voy a pagar su hipoteca. No voy a dejar que vivan aquí. No voy a ayudar a ninguno de ustedes con nada, nunca más. Pero somos familia, lloró mamá. La familia no se trata como ustedes me trataron a mí, dije. Ahora salgan. Se fueron, pero no en silencio. Sandra me insultó mientras caminaba por el pasillo. Marco murmuró que me iba a arrepentir de esto. Mis padres solo se veían derrotados. Cerré la puerta y pasé el cerrojo. Durante las siguientes semanas intentaron llamar desde diferentes números, pero nunca contesté. Mandaron mensajes desde teléfonos prestados, correos desde cuentas nuevas, todos suplicando dinero o amenazando con aparecer otra vez. Bloqueé a cada uno. 3 meses después, supe por un conocido en común que el banco se había quedado con la casa. Mis padres se habían mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Marco y Sandra estaban viviendo con los padres de ella, lo cual me pareció cómico, ya que Sandra siempre había dicho cuánto odiaba a su madre. No sentí nada cuando escuché la noticia. Sin culpa, sin tristeza, sin remordimiento. Solo alivio de haber salido cuando lo hice. Mi vida seguía mejorando. Me ascendieron en el trabajo. Empecé a salir en serio con alguien. Viajé a 3 países diferentes. Me compré un carro que siempre había querido. Lo más importante, aprendí lo que se sentía ser valorada y respetada. Mi novio apreciaba todo lo que hacía por él y lo demostraba. Mis amigos estaban agradecidos cuando los ayudaba y nunca lo daban por sentado. Finalmente entendí cómo se veían las relaciones sanas. A veces me pregunto si mi familia alguna vez pensará en lo diferente que podría haber sido todo, si simplemente me hubieran tratado con respeto básico. Si Sandra se hubiera callado, si mis padres se hubieran puesto de mi lado, si Marco realmente hubiera buscado trabajo en lugar de jugar en el sofá. Pero luego recuerdo que estoy mejor sin ellos. Algunas personas tomarán todo lo que les des y aún así exigirán más. Algunas personas ven la bondad como debilidad y la generosidad como una obligación.